Para mí es un honor, gracias a Incuna, por seguir realizando estas jornadas sobre patrimonio industrial. Les traigo parte de lo que fue mi tesis doctoral, que leí ya hace 10 años, en el 2015, y que constituyó la primera tesis sobre arquitectura de fábricas de tabaco españolas. Les traigo una pequeña muestra porque es un análisis comparativo de 3 de ellas, que las he elegido siendo muy consciente, y les voy a decir los motivos por los que he elegido estas 3 fábricas de las 12 que había analizado. Pues de entre todas ellas, hice un análisis de las 12 que existen en la península ibérica, porque también hay en las Islas Canarias. De todas las fábricas de tabaco que había en España, hice un estudio comparativo de estas 3 con mayor profundidad, aunque de todas ellas realicé levantamientos de plantas, analicé superficies, realicé unas fichas comparativas, pero estas 3 se construyeron en épocas diferentes. Además, estaban situadas en regiones climáticas distintas y todas ellas fueron construidas desde el inicio como fábricas, es decir, el edificio se proyectó como fábrica desde el principio, que me parece un dato determinante. Además, en la actualidad, estas 3 fábricas pasaron de ser fábricas de tabaco a ser lo que yo llamo fábricas de cultura. Son espacios culturales. La de Sevilla es la Universidad de Sevilla, con el rectorado. La antigua fábrica de tabacos de Madrid es un centro social autogestionado y un centro cultural. Y la de San Sebastián es Tabacalera, que también es un centro cultural. Además, realicé un cuadro histórico que aquí está muy condensado, con las fechas del inicio de la actividad de la producción de tabaco en la península, iniciándose en 1620 con la de Sevilla, que fue la primera fábrica de tabacos que hubo, y además fue el edificio fabril más grande de España. Y fue la fábrica, la de 1770, la fábrica más grande que había de tabacos en el mundo. Traían las hojas de tabaco de las Américas por el Guadalquivir, y luego además en la siguiente columna está el inicio de la construcción del edificio, que analicé más adelante, y el cierre, que fueron cerrando todas ellas, siendo la de Santander la última en cerrar. Aquí hay un zoom de lo que se analiza en ese cuadro histórico, y esto estuvo muy bien porque me permitía ver que en todas ellas iban sucediendo incendios, huelgas, ampliaciones, reformas, mecanización, cuando se inició la mecanización con la máquina de Bonsack, que fue una liadora que permitía liar 200 cigarrillos por minuto, los traslados, las clausuras y su uso actual. Luego realicé estas fichas que también han sido un documento de gran ayuda, porque estableciendo ciertos parámetros me permitía comparar número de trabajadores, número de plantas que tenía el edificio, el número de patios, el uso anterior, si ha sido declarado bien de interés cultural. En todos ellos elegía el plano de la planta baja, el plano principal de la planta baja, la fachada principal, una imagen representativa, y luego pues también añadí cuál era la producción principal en cada una de ellas. He enviado un póster que está en la entrada de las 2 salas, que se puede ver con 3 fichas de las 3 fábricas, y con un breve texto sobre la historia de cada una de las fábricas. Bueno, la de Sevilla fue históricamente la primera fábrica. Se construyó en un solar denominado del barrio de Marruecos, que luego pasó a llamarse el barrio de San Telmo,
y lo que se buscaba era un terreno baldío, extramuros, y que estuviera cerca del arroyo Tajerete para abastecerlo de agua y además para evacuar eventualmente los residuos. En 1728 empezó la construcción de este edificio, cuyas obras no terminaron hasta el año 1770 y culminando así el mayor edificio civil de España y la fábrica de tabacos, como he dicho antes, más grande del mundo. Desde la perspectiva industrial, esta fábrica fue la instalación de mayor categoría en su género y supuso un adelanto enorme porque fue una fábrica diseñada con toda la producción concentrada. En un único edificio se metían todos los servicios necesarios, naves de máquinas, cuadras, talleres de confección, reparación, almacenes, locales, constituyendo un edificio fabril unitario y además dentro de un recinto que estaba amurallado y rodeado en 3 de sus fachadas por un foso, que fue obra del arquitecto ingeniero Van der Bosch, aunque en este edificio intervino también Diego Bordick, al cual también se le atribuye la construcción de un edificio incombustible con grandes almacenes oscuros, casi herméticos, de gruesas paredes que recordaba a las bodegas de los barcos, con grandes terrazas para secar el tabaco, porque inicialmente el tabaco se secaba en la fábrica, y con altos pretiles para evitar que fuese trasladado por el viento. La fábrica de Madrid, en 1781, la Real Hacienda compró las huertas de una comunidad de clérigos seglares de San Cayetano. Y el edificio fue una de las obras públicas que se realizaron en el reinado de Carlos III para albergar la Real Fábrica de Aguardientes y Naipes, que fue terminada en 1790. Esta fábrica no se construyó inicialmente como una fábrica de tabaco, sino para albergar y almacenar productos estancados por el monopolio del Estado español, que era aguardientes, licores, barajas de juego, papel sellado, efectos plomizos. Y esta fábrica se llamó Real Fábrica de Aguardientes y fue construida por el arquitecto Manuel de la Ballina, que fue discípulo de Juan de Villanueva. En ese momento existían en España 3 fábricas, la de Sevilla, la de Cádiz y la de Alicante, pero no eran suficientes para el abastecimiento en todo el país. Esta fue la primera fábrica que no ocupó una situación costera y en la actualidad el edificio, a finales del año 2000, el centro que se llama Centro de Embajadores cerró definitivamente sus puertas como fábrica de tabaco y pasó a estar adscrito al Ministerio de Cultura, se dividió en 2 partes. Una parte era el Centro Social Autogestionado, llamado Tabacalera, y lo otro fue una sala de exposiciones que gestionaba el Ministerio de Cultura. La fábrica de San Sebastián se fundó en 1878 en un terreno de casi 40.000 metros cuadrados, comprado a la Compañía del Ferrocarril del Norte, a las afueras de la ciudad. Estaba muy bien comunicada, ya que contaba con estación de ferrocarril, y al tener la estación junto a la fábrica, esto favorecía la llegada de la materia prima que venía desde el puerto de Pasajes y también la salida de los productos elaborados. Mauro Serret fue el ingeniero encargado de elaborar el proyecto en 1886 y en 1888 fue José Tarancón nombrado ingeniero jefe director de las obras de la nueva fábrica y el edificio se concluyó en 1912. Este edificio contaba con amplios sótanos, planta baja y 2 pisos más con gran altura. Los espacios eran muy amplios, gozaban de buena ventilación e iluminación y existía
existían en él 5 patios y una escalera de grandes dimensiones. También realicé unos mapas de situación de las fábricas para ver cómo se distribuían los transportes. La primera fábrica de tabacos, como he dicho, fue la de Sevilla, y a esta ciudad llegaban los productos provenientes de las Américas, y se tiene constancia de su actividad desde el año 1620, que los barcos llegaban navegando por el Guadalquivir. La de 1770, que fue la nueva fábrica, se construyó a orillas del arroyo Tajerete. La fábrica de Madrid, del Portillo de Embajadores, se situó en 1809 en el edificio construido en 1790 como fábrica de manufacturas reales. Fue la 5ª fábrica de tabacos española y la comunicación se hacía por vía terrestre, y a partir de 1855 empleando el ferrocarril como método de transporte también. Y la de San Sebastián se instaló en el edificio que era la antigua Alhóndiga Provincial, en la calle Garibay. Este constituía la 5ª y última de las fábricas de la zona norte, de la costa norte, y la 10ª fábrica española. Las conexiones entre ellas se hacían por vía marítima, y San Sebastián no tenía puerto de mercancías, era un puerto pesquero, y la fábrica estuvo a orillas de la ría, por lo que la mercancía también llegaba a través de camiones. A continuación hice también un análisis de la producción de las fábricas de tabaco, señalando cuál era la principal y otras secundarias. Así, por ejemplo, en la de Sevilla era de cigarrillos, en la de Madrid se combinaba cigarros y cigarrillos, los cigarros es lo que conocemos como puros, y en la de San Sebastián, de nuevo, cigarrillos. El personal obrero en las fábricas de tabaco, hago un análisis de 3 etapas diferentes, una de 1880, otra de 1895 y la última el periodo de 1935. Se puede ver que al inicio la de Sevilla era la que contaba con mayor número de trabajadoras, porque fundamentalmente eran trabajadoras mujeres las que eran liadoras, con 6.000 trabajadoras, y hay un descenso muy grande, muy importante a partir del año 1881, que con la liadora de Bonsac se redujo mucho el número necesario de trabajadoras y de personal obrero. También hago una comparativa del uso anterior del edificio de las fábricas. Algunas fueron constituidas desde el inicio como fábricas de tabaco, como es el caso de las 3 de este estudio, y otras pues fueron conventos, alhóndigas o cuarteles, incluso la de Bilbao, que fue derruida en la Guerra Civil. Y luego otro uso actual del edificio, otro análisis comparativo, viendo que la mayoría tienen un uso dotacional o algunas están todavía en proyecto. Aquí os muestro imágenes de la fábrica de Sevilla. Estas serían de la de Madrid, del espacio cultural del sótano, y por último de la de San Sebastián. Además, hago un análisis comparativo de las superficies y también de la superficie construida, de la superficie de patios y de la permeabilidad de huecos en fachada, con el fin de intentar encontrar y determinar si estos edificios respondían a alguna condición bioclimática. Analizo también superficies cubiertas, el volumen de cada una de ellas, los alzados, la superficie total de alzados en función de la orientación. Esta es la fachada principal de la fábrica de Sevilla.
Estos son unas acuarelas realizadas también en la Escuela de Arquitectura de Madrid, de la Politécnica. Lo mismo hago con la fábrica de Madrid. Y por último, la de San Sebastián. De este análisis comparativo se determina que la superficie de la fábrica de Sevilla era casi 4 veces mayor que la de Madrid, la de San Sebastián, siendo muy similares la de Madrid y la de San Sebastián. Pero el área de patios no se corresponde, no es de 4 veces, con lo cual la que mayor superficie de patios tiene en relación con su superficie, se podría decir que es la de Madrid. Y luego también hago un estudio del soleamiento de los patios y de las fachadas, en las fachadas sur, teniendo todas ellas en sus fachadas el 100% de soleamiento en el mes de junio y va variando en el mes de diciembre. Y luego hago también una comparativa de del soleamiento tanto en patios como en fachadas. Bueno, como aportaciones originales y conclusiones, se puede decir que la arquitectura industrial del tabaco, que las fábricas no fueron diseñadas bioclimáticamente, ya que los edificios que sí que fueron diseñados bioclimáticamente son los secaderos, que también fueron fruto de la tesis que realicé, que las fábricas tampoco se localizan cercanas a las zonas de cultivo, sino que han quedado incluidas en los cascos históricos de las ciudades, que en todas ellas sucedieron acontecimientos similares de mecanización, ampliaciones, incendios, y que los edificios que se construyeron desde el inicio como fábricas han tenido una mayor y mejor adaptación a otros usos. La mayoría de la localización de las fábricas respondía a razones estratégicas, pero también fueron algunas políticas y de accesibilidad, como la de Logroño y la de Madrid. Y luego también he observado que existen diferencias entre las fábricas con proceso de producción artesanal y mecanizado, siendo las de producción manual las que tienen una escala más humana, más recorrible que las mecanizadas en las que primaba el proceso constructivo. Por lo tanto, se puede concluir que la arquitectura industrial tabacalera es más adaptable a otros usos cuando fue proyectada para actividades más artesanales. Y bueno, pues darles las gracias y animarles que también en esta ciudad cuentan con una fábrica de tabaco, la Tabacalera, así que les animo a... Y termino con esta imagen de las trabajadoras de Cádiz de 1922 que tuvieron un papel importantísimo en este tipo de fábricas. Muchas gracias. Muchas gracias, Tamara.